Gracias. Gracias, Carla. Amigos, muy buenas noches. Esto es Cara a Cara. Y a propósito de esta información que veíamos sobre el Pleno de la Representación Nacional, vamos a conversar más adelante con Mirta Vázquez, con la presidenta del Congreso de la República. ¿Qué está pasando por estos días en el Palacio Legislativo? ¿Cómo viene la cuarta legislatura? Y, por supuesto, su opinión sobre la coyuntura política es lo que vamos a consultarle. También estará aquí Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, también en su calidad de abogado, comentándonos acerca de la coyuntura política y este proceso electoral que ya va llegando a su fin. Acaba de señalar el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, o acaba de realizar un pronunciamiento oficial, lo que se esperaba en las últimas horas. No va a haber ampliación para el plazo de recursos de nulidad de las actas, de las mesas de sufragio. Así que básicamente ya están todas las actas procesadas, falta la contabilidad de estos recursos, ¿no? Las impugnaciones y, por supuesto, los pedidos de nulidad. Vamos a hablar también con Hugo Gilaja, que es presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, que protestan, consideran que no se está respetando su derecho a voto, la voluntad popular. Recordemos que entre las varias solicitudes de nulidad hay de zonas rurales del país. Ellos consideran que hay discriminación en medio de estos pedidos, básicamente de Fuerza Popular, aunque también en Perú Libre, aunque otras zonas del país también se han pedido o se han presentado estos recursos, que lo que buscan básicamente es sacar de la cuenta, ya están contabilizados, sacar de la cuenta estos votos para favorecer a uno u otro candidato a la presidencia. Bien, comenzamos ya el programa y conversamos con José Tello, que es especialista en temas electorales. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, en las últimas horas había esta incertidumbre porque las redes sociales, lamentablemente, que aguantan todo, dimes y diretes, y ciertamente a los peruanos nos dividen en sus posturas políticas, un país que está polarizado. Se deslizaba, porque no hubo un pronunciamiento oficial, se acaba de confirmar que se buscaba ampliar este plazo para presentar recursos de nulidad. Jorge Luis Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, acaba de confirmar que ciertamente en la mañana se dispuso la ampliación y luego él pidió una reconsideración y terminó 3-1 en contra de esta situación. ¿Era legal, era constitucional esta posibilidad? A ver, felizmente que se reconsideró y no salió ese acuerdo. Felizmente que el presidente Salas Arenas tuvo esa posibilidad de recular. Y la verdad, si hubiese salido ese acuerdo, hubiese sido un serio problema de seguridad jurídica para el país entero en un proceso eleccionario. ¿Y por qué? Porque un plazo procesal se da justamente cuando el proceso, no se cambia cuando un proceso ya está en curso. Un plazo procesal se da antes de que se dé el proceso. ¿Para qué? Para que los que son abogados van a entender el principio de predictibilidad. Los que no son abogados significa predictibilidad igual a tener claras las reglas de juego. Entonces, parte de las reglas claras de juego son los plazos. Todo el mundo sabe que para un pedido de nulidad son 3 días después de terminada la elección. Así es. El día miércoles vencía. El día miércoles 9. Entonces, ese es un primer punto a resaltar. El hecho de pensar en una extensión ya es complicado, incluso siendo el día 7 o el día 8, o el mismo día 9. Es decir, ni siquiera siendo antes del miércoles se pudo haber reconsiderado. A ver, Nicolás, mira, repito nuevamente, si hoy día fuese martes 8, por ejemplo, ya sería complicado cambiar un plazo que está establecido desde antes de la elección. ¿Correcto? Punto 1. Pero peor aún es que vencido el plazo, el día viernes, un día como hoy, pretenden revivir un plazo ya fenecido y ampliar un plazo ya fenecido, porque feneció el día miércoles. Correcto. Entonces, en realidad hubiese sido bastante complicado el tema, pero a Dios gracias, y lo digo así tal cual, eso no terminó saliendo. Creo que han primado razones jurídicas importantes y de fondo, porque esto no es un tema de forma, y eso no llegó a salir. Sobre todo porque hasta el momento, incluso los propios candidatos y sus partidos han reconocido que ha habido un proceso hasta el momento justo, digamos, ¿no?
que las irregularidades más bien vienen, según ya se entiende por los recursos de nulidad, por cosas que han pasado en las mesas, con los personeros o con los miembros de mesa, es lo que se entiende. Entonces, de haber prosperado esto, sin duda sí hubiera puesto en tela de juicio al máximo ente electoral, ¿no? Me quedo en que no prosperó, porque la verdad siempre, y considero que el jurado tiene que colocar la cuota, como todo órgano que administra justicia en nombre de la República, digamos, esa cuota de cordura, de ecuanimidad en lo jurídico y sobre todo darnos estabilidad a todos los peruanos. Claro. Me parece que es sumamente importante. Creo que ha estado a la altura, desde el hecho de no haber sacado este acuerdo, creo que ha estado a la altura de las circunstancias y me parece que va por el camino correcto. Ahora, a escuchar ambas partes, porque ambas partes han impugnado una serie de actas. En concreto, perdón, José, en concreto, las reglas de juego son unas y esas hay que respetarlas. Y esas no se pueden cambiar a la mitad del partido. Básicamente eso es. Básicamente eso, Nicolás, porque las reglas de juego son preestablecidas al inicio del partido. Así es. O sea, antes que salgan los jugadores a la cancha, ya está la regla de juego. Perfecto. Y los jugadores en la cancha saben a qué atenerse. Ahora, si hablamos de las reglas de juego, está bien debatible, o son debatibles los recursos de nulidad, porque si hablamos del artículo 363, me parece, de la Ley Orgánica de Elecciones, las causales no son las que en este momento señalan los partidos al presentar los recursos de nulidad. Ya. Lo que ocurre es que hay otras causales, por ejemplo, que te pueden llevar también a nulidades. Por ejemplo, el tema de las cifras dentro de lo que viene a ser en los conteos. Hay supuestos específicos en el artículo 315 de la Ley Orgánica de Elecciones, ya que señalan pues, supuestos de nulidad. Ojo, Nicolás, la nulidad se señala por ley, o sea, se establece por ley. No es a través de un reglamento ni un criterio, es por ley. Pero en ese caso, ¿no se debía presentar el mismo día? No necesariamente, porque hay 3 días para impugnar la mesa de sufragio, el acta de mesa de sufragio en estos casos. Las causales, pero bueno, a ver, entonces, para entender ese punto también, las causales incluyen este tipo de errores que uno podría señalar que son materiales. ¿Es así? ¿No hablan acaso de actos de intimidación, de fraude, de presión, de violencia, de terrorismo, ¿no? Que se hayan instalado mesas en otras jurisdicciones? A ver, vamos por partes. Tú estás haciendo mención a lo que señala el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones. Correcto. Que habla de nulidades parciales, en este caso, las que tienen que ver con las mesas de sufragio, que se instale después del mediodía, que haya mediado fraude, algún tipo de acción perturbadora, que también, por ejemplo, hayan votado personas que no son integrantes del padrón de la mesa, que hayan impedido que las personas que sí les tocaba votar esa mesa no las hayan dejado votar. O sea, son supuestos específicos. Pero aparte, como te menciono, hay otros supuestos que tienen que ver con errores materiales que son insalvables. Por ejemplo, el número de electores, gente que termina votando, que es superior al número de electores hábiles en la mesa de sufragio. Arribita del acta, en la parte superior, ¿ya? Hay un número, por ejemplo, del total de electores en esa mesa, 300. Sin embargo, en la sumatoria salen 384. O sea, ¿cómo pueden haber votado 384 personas si ahí hay 300? Cosas de ese tipo. Pero eso no son actas que se observan, porque lo otro va a la instalación de las mesas. Por eso es que, por ejemplo, Ojo Público habla de que Fuerza Popular quiere prácticamente anular 500.000 votos, medio millón de votos, ¿no? Y claro, en ese medio millón de votos, en zonas donde más han votado por Perú Libre, significa que le quitan más al rival que al propio fujimorismo. Vamos a separar las cosas. A ver, lo que yo estoy mencionando ahorita como una causal de nulidad por error numérico es una causal por la cual se anula el acta cuando es observada. Hay que ser claros en eso, ¿ah? Ahí, en el proceso de observación, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando se hace una observación, esta acta es enviada al jurado electoral especial para que se haga un cotejo.
En ese momento, si persiste el error material que causa la nulidad, se anula el acta. A eso yo me refería, en que las causales de nulidad no solamente están contenidas en el 363, sino que también están dispersas por otros artículos de la Ley Orgánica de Elecciones. Pero Correcto. yendo a lo que menciona, por ejemplo, de este hallazgo de ojo público, entre Fuerza Popular y Perú Libre, tenemos nosotros un universo, digamos, de 1000 actas observadas. Nosotros tenemos, en esas 1000 actas observadas, actas que en promedio tienen entre 200 y 300 electores. 200 y 300 electores. Ahora, imaginemos que sacamos una media, Nicolás, 250 electores, ¿correcto? Tenemos 250 electores por cada mesa, en un promedio que estamos haciendo. Esos 250 electores no van a votar todos. Se ha comprobado que hay un ausentismo. Ese ausentismo para esta elección de segunda vuelta ha sido del 25%. De esos 250 tú restas el 25%, la cuarta parte. Está restando 75 votos o 75 electores, ya que no fueron a votar. Ausentismo. Está quedando en 175. Si eso lo multiplicamos por 1000, son 175.000 votos que se estarían afectando. Correcto. Bueno, este cálculo entiendo también incluiría las pretensiones que se tenían si es que se hubiera aprobado la ampliación del plazo. El tiempo nos gana. Entiendo que esto, ¿cuánto tiempo tienen los jurados electorales especiales para definir esto? ¿Tres días, me parece? 3 días. Luego de eso, para que lo entienda bien los televidentes, luego de los 3 días se emite una resolución. Esa resolución tiene 3 días para o ser apelada o quedar consentida, es decir, que no la apele nadie. Correcto. Ya, si es que, digamos, se apela, en 24 horas se tiene que conceder la apelación y elevar todo el expediente a Jurado Nacional de Elecciones, quien en el término de la instancia recibe el expediente y resuelve en 3 días. Eso es una línea de tiempo por delante, tranquilamente con carga procesal y todo, de aproximadamente de 15 a 20 días, desde el día de hoy. Y muy cortito, ¿quebró la neutralidad del presidente Sagasti con esta llamada a Mario Vargas Llosa? Hace una llamada privada, hace una llamada a una persona, no ha hablado ni a favor ni en contra de una agrupación política, además no hace una llamada tampoco como presidente de la República. Para ser más claro, no vulnera el 356 de la Ley Orgánica de Elecciones, ni tampoco el reglamento de neutralidad. Aparentemente hace una preocupación, bueno, el presidente. Es recomendable, eso sí, que como están de encrispados los ánimos, mejor ya no lo vuelva a hacer. Sería bueno que el primer mandatario se quede tranquilo hasta que pueda entregar el mando en algo más de mes y medio a quien gane la elección que está ahorita en disputa. Gracias, gracias a José Tello, especialista en temas Gracias, electorales. Nicolás. ¿Seguimos en cara a cara? ¿Vamos a hacer una pausa? Perfecto, vamos a hacer una pausa, pero luego, porque ahora toca darle la bienvenida a Pedro Cateriano. Ha sido presidente del Consejo de Ministros, es abogado también y conoce estos temas porque, lamentablemente, doctor Cateriano, muy buenas noches. Ya hemos pasado al tema electoral, a los temas legales. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, doctor Cateriano. Gracias. Usted públicamente tuvo una postura, ¿no?, a favor de Fuerza Popular. Luego del día domingo, escuchando a Keiko Fujimori, por un lado, las situaciones que han pasado de las impugnaciones y luego los pedidos de nulidad, y por otro lado, Pedro Castillo, ¿no?, moderando de alguna manera su discurso y sus propuestas incluso. ¿Ha cambiado usted su postura? Mi postura es en defensa del sistema democrático y del orden constitucional, en contra de una iniciativa golpista de Pedro Castillo que enarbola convocar una asamblea constituyente al margen de los procedimientos que establece la Constitución. Y estoy naturalmente en contra de doctrinas marxistas, leninistas, que en cualquier parte del mundo, cuando han tomado el poder, han conculcado las libertades. O sea que en ese sentido no he cambiado de posición, porque de otro lado, el señor Castillo, pienso modestamente yo, no ha moderado su discurso. A diferencia de candidatos en el pasado, él ha continuado con su lenguaje radical. ¿Acaso ha moderado cuando señaló que va a controlar políticamente las empresas mineras privadas? En algunos aspectos ha retrocedido, pero gracias a la libertad con la que han hablado Castillo y Cerrón, sabemos en el fondo lo que verdaderamente piensan: disolver el Congreso, desactivar la Defensoría del Pueblo,
conculcar una función independiente del Tribunal Constitucional. Por razones estratégicas han retrocedido, pero en el fondo eso es lo que piensan y naturalmente yo desconfío también de una persona que en la mañana dice una cosa, en la tarde otra, y que además, en medio de una crisis tan grave como la que estamos atravesando a nivel sanitario y económico, ha hecho gala de una improvisación en materia económica que aterra. En menos de 3 semanas, 3 voceros económicos. Primero el señor Cerrón, luego el señor Pari y ahora agónicamente el señor Franque, que dice que está moderando el discurso del señor ¿No le cree usted al señor Franque, Castillo, ni cree lo que señaló en uno de los balconazos Pedro Castillo, que iba a respetar la actual Constitución? Bueno, primero hay que esperar que él mismo respete el procedimiento que establece la Constitución para que el Jurado Nacional de Elecciones proclame al ganador. Aún no sabemos si ha obtenido la victoria Keiko Fujimori o él. Y lo que corresponde, por lo tanto, es esperar y no adelantarse. Pero en cuanto a la confianza que por lo menos en mi caso, me da o no me da el señor Castillo, ciertamente no me la da. Usted no le da, no hay ninguna opción de que le dé una tranquilidad. Le digo porque entiendo usted está entre el 70% que en primera vuelta no apoyó ninguna de estas candidaturas. Exactamente. ¿Y por qué razón? Porque a diferencia de Keiko Fujimori, que sí por lo menos se ha comprometido públicamente, por ejemplo, a respetar el orden constitucional, a convocar un gabinete de unidad nacional, de ancha base, multipartidario. El señor Castillo no ha hecho esa clase de propuestas, no ha asumido esos compromisos. Tácticamente juega como siempre, no tiene inconveniente en aliarse con el Movadef, luego con el señor Cerrón, ahora con la señora Verónica Mendoza, y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a hacer más adelante si es que ganan las elecciones. Estos recursos de nulidad que presentan ambos partidos, más Fuerza Popular, ¿considera usted que son acciones democráticas? Yo considero que en todo sistema democrático el derecho de defensa tiene que estar garantizado. Claro, este derecho de defensa no existe en Cuba, no existe en Venezuela, no existe en Nicaragua. Por esa razón, el señor Cerrón no defiende ese derecho. Es decir, ataca cuando lo ejerce el adversario, pero guarda silencio cuando él manipula a nivel nacional, o su partido, para ser más precisos, o por lo menos los indicios así lo demuestran en las ánforas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una democracia cuando hay disputa entre partidos políticos? En materia electoral tiene que ser el organismo competente el que resuelva este conflicto. Esto no solo ocurre en nuestro débil sistema democrático, también ha ocurrido, por ejemplo, en los Estados Unidos. Hay que recordar la campaña presidencial entre George Bush y Al Gore, que hubo tal disputa respecto a los votos obtenidos por ambos candidatos que finalmente fueron los jueces de la Corte Suprema los que resolvieron quién ganó las elecciones. Entonces, lo que queda ahora es esperar. Ahora, ciertamente, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ayer o antes de ayer, hizo una exhortación para mantener la calma. Pero lamentablemente en esta ocasión sí hay que criticar la conducta del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo pretende exhortar o hacer un llamado a la calma cuando hemos visto el día de hoy este bochornoso incidente cuando aprueba una resolución y a las pocas horas la deja sin efecto? Me refiero a la admisión de actas que han sido declaradas nulas. Esto lo único que hace, creo yo, es generar un ambiente de desconfianza y aumentar la tensión política en el país que ciertamente debe primar. Acá el objetivo central debe ser que el voto de los peruanos prevalezca y se respete. Eso es lo fundamental. Y respetar Hay discusiones estadísticas, legales, como las que usted acaba de tener, pero en el fondo lo que queremos es que el voto que han dado los peruanos el domingo pasado se respete y que ese sea el reflejo
el fiel reflejo para elegir a la presidenta de la República o al presidente de la Y que República. se respete el debido proceso. Ayer Juan Jiménez Mayor también ha sido presidente del Consejo de Ministros y recordaba como embajador en la OEA, decía que el Perú realmente es respetado en el extranjero, ¿no? Su institucionalidad democrática y, por ejemplo, sus procesos electorales, y que flaco favor le estaban haciendo a aquellos que cuestionaban las elecciones. ¿Usted qué piensa lo mismo? Y yo lo que digo es lo siguiente, acá no se está cuestionando y creo que hasta ahora o hasta el día de hoy los únicos que sí han cuestionado al Jurado Nacional de Elecciones han sido los miembros de Perú Libre. Lo que está exigiendo la candidata Keiko Fujimori es que se respete el voto y creo que hay que ser claros. Acá no es como dice el señor Castillo, que el pueblo ya lo eligió, no. Un poquito más de la mitad del pueblo ha votado por él, según el conteo oficial de la OMPE. Y cerca de la mitad del país ha apoyado a la señora Keiko Fujimori en esta segunda vuelta electoral. Como hay una disputa respecto a las actas observadas, a las actas que no han sido contabilizadas o que tienen nulidad, lo que corresponde es que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva y no el señor Castillo o el señor Cerrón, porque antes de ayer el señor Castillo en su último balconazo dijo que el partido ya le había informado que había ganado él. Es decir, para algunas ocasiones dice que no va a nombrar ni portero al señor Cerrón, pero en otras situaciones acata lo que le dice el señor Cerrón. Y esa es ciertamente otra causa de preocupación del profesor Castillo. Y además las felicitaciones que llegan desde el extranjero y que han llevado a la Cancillería a emitir notas de protesta. Vamos a hablar de eso, pero tras la pausa, doctor Cateriano. Le pedimos unos minutos. Claro que sí. Con Cara a Cara. Seguimos en Cara a Cara, hoy nos acompaña Pedro Cateriano. Doctor Cateriano, nos íbamos con algunas preguntas pendientes a la pausa. Usted, bueno, antes de abordar estos temas, las notas de protesta y eso, usted menciona que desde ambas agrupaciones no se pone en tela de juicio el trabajo de los entes electorales. Sin embargo, vemos protestas en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, en el centro de Lima, y vemos protestas en los exteriores del domicilio del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En el ámbito privado, íntimo, a todas luces un acoso, una presión, que claro, uno podría decir, no, pero es espontáneo, ¿no? Pero sin duda ambos líderes no ayudan en esta causa. A ver, yo sí he mencionado que el día de hoy Perú Libre ha acusado al Jurado Nacional de Elecciones a raíz de este vergonzoso incidente de las resoluciones que aprueba y desaprueba, acusó directamente la candidata a la vicepresidenta, la señora Boluarte, al jurado. Eso ya, se desestimó, pero yo hablo de las protestas desde el día domingo incluso, que no cesan. Sí, bueno, en realidad la exhortación que ha hecho el presidente de la República creo que es un mensaje que la mayoría debemos acoger. Ahora, también es comprensible la indignación de algunos ciudadanos que han apreciado, porque creo que en esto sí ha acertado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones al recomendar que las audiencias sean públicas, que los miembros de los jurados especiales puedan mostrar para que el ciudadano se forme un verdadero juicio de valor cómo se han anulado votos, cómo evidentemente ha habido una manipulación, y en ese sentido creo que esta medida que sugirió el presidente del Jurado Nacional de Elecciones debería ser seguida por todos los jurados especiales del país que tienen independencia, pero por nuestra salud democrática y para garantizar la transparencia y un debido proceso, todas esas audiencias públicas deberían ser televisadas. Hoy día comunicar no es una dificultad, existen una serie de medios digitales y tecnológicos y bueno,
Ya también el día de ayer, creo, el doctor Salas Arenas ha anunciado que cuando lleguen los casos al Jurado Nacional de Elecciones, esta instancia que zanjará, que administrará justicia, porque esto hay que señalarlo, en materia electoral, el único órgano competente para administrar justicia es el Jurado Nacional de Elecciones. Es el único ámbito en donde el Poder Judicial no tiene ninguna facultad, decidirá finalmente, luego de resolver los casos, Correcto. quién será el ganador de la presidencia de la República, ¿no? El gobierno de Francisco Sagasti ha respetado la neutralidad. Y no solamente me refiero a la llamada María Vargas Llosa, que su propio hijo ha de alguna manera puesto paños fríos, y desde el Congreso se descartó la posibilidad de una censura. En general, ¿usted considera que se ha mantenido al margen del proceso? En términos generales, yo creo que el presidente Sagasti sí ha mantenido una neutralidad, pero no solo hay que ser neutral, sino también parecerlo. Y en ese sentido, yo creo que lo que corresponde ahora de aquí hasta el último día que estará en Palacio de Gobierno es que mantenga una mayor prudencia respecto a sus actos para que no se generen esta clase de impases que lo único que ocasionan cuando se malinterpretan, se confunden o se inventan diálogos telefónicos es atizar o crispar más Correcto. el ambiente que de por sí ya está caldeado, ¿no? Nos queda poco tiempo, doctor Cateriano. Hay protestas en los exteriores de la vivienda de José Domingo Pérez. Ya hay fecha, ¿no?, para esta audiencia para evaluar la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Hay muchos que han cuestionado esta situación, incluso desde Fuerza Popular, ¿no?, porque afectan, señalan ellos, el proceso electoral. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted considera que esto se pudo haber postergado? Entiendo que el fiscal respeta el procedimiento también, ¿no? Si no, también él puede ser objeto de sanción. Bueno, si hacemos una revisión de lo que han sido, por ejemplo, las críticas tanto a la resolución judicial del magistrado en Huancavelica que admitió el habeas corpus de Vladimir Cerrón y este pedido fiscal, ciertamente lo que han generado es un ambiente de mayor enfrentamiento, crispación, y eso es precisamente lo que no querían ni el presidente Sagasti ni el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora hay un tema de fondo, ¿no? Ollanta-Humala, que fue candidato también esperando juicio oral, ¿no? Pero Pablo Kuczynski presionado a renunciar ante una amenaza de vacancia con arresto domiciliario sin denuncia fiscal. Y la propia Keiko Fujimori podría ser presidenta de la República y en esta situación de los casos que se dilatan, ¿no? Por esa razón, a pesar de todos los defectos, críticas y cuestionamientos, nuestro débil sistema democrático ha permitido que la acción de la justicia opere, cosa que no ocurre en la dictadura, cosa que no ocurre en la Cuba que admira Cerrón, en la Venezuela que también admira el profesor Castillo. Entonces, ciertamente, en lugar de retroceder, tenemos que continuar en la senda democrática. Nadie señala que no necesitamos reformas, cambios, pero lo que no podemos es suprimir la libertad. La independencia. Por eso reitero, exactamente, por eso cerca de la mitad del país, cosa que no quiere entender el profesor Castillo, ha votado contra su candidatura y en defensa de la libertad. Por último, porque en breve estaremos con Mirta Vázquez, la presidenta del Congreso. Usted señalaba que Pedro Castillo quiere promover una asamblea constituyente, pero es lo que ha podido pasar en el Congreso hoy, ¿no? Si es que no se pone el foco, incluso con denuncia pública del presidente Sagasti, pudieron haber prosperado algunas reformas constitucionales. Claro, y además el día de ayer yo he condenado con firmeza los insultos y agravios que recibió el presidente Sagasti como consecuencia precisamente de ejercer su derecho a opinar, más aún tratándose del presidente de la República. Ciertamente este Parlamento termina su bochornosa gestión pintándose de cuerpo entero, ¿no? El trámite de intento de reformar la Constitución violando el procedimiento constitucional será recordado como un acto parlamentario vergonzoso.
Bueno, y fallido, ¿no? Con esta cuarta legislatura, pero se lo vamos a preguntar en breve a la congresista, presidenta del Parlamento, Mirta Vázquez. Gracias, doctor Cateriano. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, encantado de haber estado con ustedes y un buen fin de semana para todos, con paz. Eso es todo lo que queremos, ¿no? Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos también gobernabilidad, ciertamente, y, en fin, no solamente enarbolar la democracia, sino fortalecerla. Mirta Vázquez, presidenta del Congreso, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias por responder y por también, pese a que obviamente la popularidad del Parlamento en estos días supone baja o se cuestiona, ¿no? Sobre todo el accionar. El presidente Sagasti pone la lupa, como se dice, y se hacen públicas unos intentos de reforma constitucionales que no se profundiza en su debate y que preocupan a la ciudadanía. Cuéntenos, por favor, qué cosa es lo que ha pasado en los últimos días y que han llevado a esta intención de algunas fuerzas políticas. Sí, bueno, comentar tres cosas importantes, creo yo. Creo que hay reformas fundamentales que el Estado necesita y que en efecto hay que debatirlas, hay que discutirlas y que eso realmente es un pendiente que tenemos desde hace mucho tiempo y entonces ahí no hay discusión. Creo que discutir, tratar de generar debates sobre reforma, por ejemplo, el poder legislativo con el tema de la bicameralidad o el tema de la cuestión de confianza o la regulación de temas como las vacancias, son temas que en realidad sí interesan tocarlos. Sin embargo, siempre hay que garantizar que en estos temas que son medulares para el Estado, tiene que haber una deliberación, tiene que haber un debate adecuado, ¿no? Entonces, claro. no hay dice la discusión sobre los temas, la importancia de estos temas a tratar. Lo segundo que sucedió es que creo que algunos colegas se apuraron por tratar de resolver estos temas en estos últimos días que nos quedan. Se aprobó una cuarta legislatura. Yo particularmente en mi condición de presidenta del Congreso me vi obligada también a sentar una postura. Creo que en estas circunstancias no es regular ni es adecuado crear legislaturas de esta manera porque no garantizan justamente una deliberación correcta, digamos, de las normas, ¿no? Justamente tener legislaturas separadas, como yo lo explicaba, tiene una racionalidad. Nosotros no tenemos un Senado que pueda controlar las normas que aprobamos, sobre todo a nivel constitucional. Y por eso es que cuando votamos una reforma constitucional tenemos que esperar 6 meses para tener tiempo para Así es, pensar para que se voten 2 legislaturas. Congresista, cuando se plantea esta cuarta legislatura, ¿cuáles eran las motivaciones? Es decir, ¿qué es lo que se postulaba, ¿no? Nos falta este proyecto de esto. O sea, ¿qué cosa era lo urgente y prioritario? Porque pareciera que lo otro entró un poco de contrabando, ¿no? Sí, en realidad, a ver, se solicitó esta creación de una cuarta legislatura a partir de un pedido de la congresista Arlet Contreras, que lo que argumentaba es que se necesitaba aprobar una reforma constitucional sobre el derecho a acceso a Internet, que es un tema muy importante. Sin embargo, después, desde la Comisión de Constitución se plantearon otros temas, como los temas de bicameralidad, el tema de cuestión de confianza, los temas de reforma sobre vacancia, etcétera, fueron entrando un conjunto de temas, ¿no? Y ahí es donde se presentaron varias objeciones, entre ellas las de mi persona, ¿no? Y bueno, estuvimos debatiendo, yo creo que ha habido un debate amplio, aunque se aprobó esa cuarta legislatura, y creo que nosotros pensamos que ahí hay una seria dificultad porque nos pueden cuestionar. De hecho, ya sabemos que se están llevando adelante demandas de inconstitucionalidad. Porque si me permite, porque es una legislatura extraordinaria y los cambios requieren legislaturas ordinarias. Ordinaria, sí, eso es una de las motivaciones. Hay colegios de abogados que están planteando esas demandas y creo que eso llevará el tema al Tribunal Constitucional para que se zanje, ¿no? Porque
Es verdad que alguna vez se ha hecho una excepción y se ha generado una legislatura de esta naturaleza extraordinaria, pero ha sido una cuestión absolutamente excepcional y no se puede utilizar de manera recurrente porque corremos el peligro de que sea mal utilizada en cualquier periodo, ¿no? ¿Qué queda entonces, congresista Vázquez, al final? ¿Qué temas han quedado pendientes? Porque entiendo, bueno, ya se anuló la pensión vitalicia, pero, por ejemplo, cuestión de confianza, bicameralidad, asamblea constituyente, y ya sin la posibilidad de pronto que prospere, por obvias razones, porque las reformas constitucionales requieren dos legislaturas, ¿qué queda entonces? Sí, bueno, a ver, yo quisiera decirle a la población que creo que es saludable que mis colegas el día de ayer hayan reflexionado sobre la aprobación de estas normas. No se ha alcanzado la mayoría que se necesitaba para una reforma constitucional tan medular como la cuestión de confianza. Hoy día los grupos parlamentarios decidieron retirar el debate de bicameralidad y también la aprobación de la reelección de alcaldes y gobernadores. ¿Por qué? Porque creo que ha habido una evaluación de que necesitamos mayor tiempo para debatir temas tan medulares, entonces creo que hay que tener tranquilidad porque ya esto al parecer no lo vamos a poder resolver en este Parlamento y más bien es una tarea que le vamos a dejar al próximo Congreso. Así es. Entonces, hay algunas reformas que sí podrían en este momento tratar de aprobarse, algunas que tienen que ver con temas urgentes, derecho a Internet, algunas normas que tienen que ver con lucha anticorrupción, pero creo que ya estas reformas que tienen que ver con la estructura del Estado y que hay que pensarlas mejor, creo que serán una tarea para el próximo Parlamento, ¿no? Usted, para ir finalizando, ¿usted podría confirmar que ha habido intentos de censura y que finalmente se caiga este gobierno de transición? Primero por la denuncia del presidente Sagasti a través de las redes sociales sobre estas reformas y luego incluso por la llamada a Mario Vargas Llosa. ¿Ha habido o no ha habido? ¿Usted puede confirmar esta información? Bueno, ayer se decía mucho en las redes de que se están planteando censuras. Yo particularmente no he visto ingresar ningún documento y más bien lo que hemos visto durante el día es que varias bancadas han desmentido su interés en plantear esta censura o apoyarla, ¿no? Entonces creo que también eso es un tema saludable. En el marco de la situación que estamos, creo que el Parlamento tiene que colaborar más bien porque tengamos una situación de calma, de darle más tranquilidad al país. Correcto. Vamos a culminar este bloque, pero le pedimos que se quede con nosotros unos minutos más para hablar de la coyuntura, no parlamentaria, sino lo que está viviendo nuestro país, ¿no? Con esta segunda vuelta electoral. Regresamos en breve con la presidenta del Congreso. Y nos acompaña la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Congresista, gracias por estos minutos. No puedo dejar de preguntarle, la presidenta del Poder Judicial, Elba Barrios, recordó que en el 2017 se presentó un proyecto para cambiar esta figura del habeas corpus y que solamente se pueda presentar en la jurisdicción donde uno está llegando su proceso. Esto a colación del caso de Vladimir Cerrón, ¿no? Que, por cierto, decía la titular del Poder Judicial, había presentado estos recursos en diciembre, no en el marco del proceso electoral, en La Molina y en Huancavelica. ¿Este proyecto se ha desempolvado en esta legislatura, este Congreso? A ver, hay varios proyectos que vienen de legislaturas anteriores, hay varios cientos de proyectos y nosotros en este periodo hemos estado haciendo el esfuerzo por, sobre todo, priorizar algunos que son muy importantes. Creo que proyectos como estos vale la pena intentar todavía en este periodo que nos queda.
sacarlos, digamos, de la situación en la que se encuentran, digamos, casi archivados. Tienen que pasar un procedimiento, pero estamos en ese esfuerzo. Creo que vale la pena para también resolver este tipo de situaciones que siempre generan una suerte de malestar en la población. Así es, suspicacias, porque es un despropósito, ¿no? A todas luces, no solamente por el caso Cerrón, en cualquier caso. Bueno, en estos últimos minutos, ¿cuál es su sensación? Ustedes han mantenido, eso sí hay que destacar, ¿no? Este Congreso, quiero decir, los parlamentarios, una neutralidad como corresponde. De lo que está pasando, la misión observadores de la OEA pide a los candidatos que respeten los resultados ya una vez que se acaben todos los recursos, ¿no? En este caso los de nulidad, y que finalmente se proclame al vencedor. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando, lo que está viviendo nuestro país? Sí, yo creo que aún siendo hoy cumpliendo con nuestro deber de neutralidad y siendo muy respetuosos de los organismos electorales, creo que sí vale la pena, por un lado, procurar y pedir que los organismos electorales actúen, digamos, en este momento de la manera más célere posible, porque la población creo que se está impacientando por estos temas. Entendemos que estos procesos llevan su tiempo, pero en la medida de las posibilidades hay que intentar resolver estos asuntos de la manera más rápida. También creo que es muy importante que los organismos electorales en este momento demuestren confianza, den confianza en la población, empiecen a resolver todos los casos ciñéndose a lo que establece estrictamente la ley y los precedentes. Creo que eso va a dar mucha tranquilidad. Yo espero que en breve ya los organismos electorales, con todo el esfuerzo que hay que reconocer que están haciendo, pues ya puedan dar un resultado final y con eso pues se acaben esta suerte de ánimos crispados que tenemos. Y vale la pena también hacer un llamado a ambos candidatos para que puedan colaborar, ¿no? Como bien lo han dicho los organismos electorales, que puedan colaborar con sus simpatizantes para que esta situación no llegue a una confrontación. Hay que esperar el resultado con mucha serenidad y evitando también cualquier tipo de agresiones y presiones a quienes están resolviendo, ¿no? Muchas gracias, congresista. Mirta Vázquez, presidenta del Congreso, estuvo con nosotros. Gracias, buen fin de semana. Aquí en Cara a Cara, hablando sobre lo que está pasando en el Parlamento Nacional, pero también, por supuesto, la coyuntura política y electoral. Y en esa misma línea vamos a conversar ahora con Hugo Gilaja Huichi, que es presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia y de la sintonía que cobertura este espacio a nivel nacional. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Un gran grupo de, no solamente comunidades aymaras, amazónicas, en fin, desde zonas muy alejadas del país han llegado a Lima. Usted se encuentra en Puno, pero muchos han llegado a Lima para protestar por lo que consideran es la vulneración de su derecho a voto, lo que señalan es la voluntad popular, ¿no? Ustedes hablan de racismo. ¿Qué es lo que cuestionan en estos para que los televidentes y aquellos que nos siguen por internet, por cierto, sepan, ¿no? En estos recursos de nulidad, ¿qué consideran que está ocurriendo? Consideramos de que nos sentimos discriminados e invisibilizados por el mismo Estado, inclusive porque somos una población que habitamos en las comunidades más lejanas de nuestro país, donde no tenemos atención inmediata en ningún aspecto. Es por eso que nos sentimos discriminados. El racismo es cuando se expresa a través de medios informativos, sobre todo desde nuestro candidato, en este caso de la Fuerza Popular, también se expresa en medios informativos de una manera discriminatoria, de repente poniéndonos ciertos apodos. Inclusive en algún momento alguien nos decía que somos ciudadanos de tercera categoría, lo cual es indignante. Por eso decimos que el racismo está primando en el Estado peruano. Ahora, ¿ustedes consideran que, porque la información es que los recursos de nulidad tienen que ver con las zonas rurales del país y claro, en muchas zonas de Puno,
se está tratando de torcer su voluntad, digamos. Y por cierto, ¿ustedes han notado alguna irregularidad en una votación? ¿Se han acercado de alguna de las dos fuerzas políticas que quieren llegar a ser gobierno? No, personalmente no tengo conocimiento del acercamiento personal a ninguno de los candidatos. Nosotros nos mantenemos simplemente para poder cumplir con nuestro deber cívico, con emitir nuestros votos en forma democrática y muy respetuosos en las normas vigentes a nivel nacional en el tema electoral. Comentaba hace unos días que en pueblos amazónicos no se hacen muchos trámites y no se firma normalmente, y que probablemente las personas, algunas haya cuestionado su firma, aunque también Ojo Público menciona casos que la firma es igualita, sin embargo se observa el acta o se impugna el voto. En el caso de ustedes, ¿consideran que puede pasar algo similar? Que se haya injustamente tratado de anular sus votos? Consideramos que el intento de anular nuestros votos prácticamente es una situación de abuso, de discriminación que quiere cometer contra las poblaciones originarias. Consideramos de que la falta de práctica permanente de rubricar nuestras firmas, tal vez con las personas de tercera edad puedan darse, pero no siempre. Entonces, son argumentos que de alguna manera dañan la imagen de la población aymara en este caso. ¿Cuántas, bueno, hay casos y casos, ¿no? Hay zonas mucho más alejadas, algunos ciudadanos que incluso tienen que trasladarse por horas para poder votar. Es más, el traslado incluso vale más, ¿no? Se gasta más, mejor dicho, en el traslado que muchas veces pagar una multa, ¿no? Pero ustedes asumen ese deber también ciudadano, ¿no? Definitivamente, hay mucha población del medio rural que tiene que trasladarse a la capital de un distrito donde están instalados las mesas de sufragio. Entonces tenemos que madrugar, tenemos que salir desde la madrugada, partes caminando, y hay veces ni siquiera encontramos movilidad, y con muchísimo esfuerzo queremos cumplir con las normas que se ha dado para esta contienda electoral. Pero con tanto esfuerzo, hoy por hoy estamos nosotros sufriendo ya esta calumnia, en el sentido de que las firmas no coinciden, hay coincidencia de apellidos, y esto realmente es indignante. Estos no pueden ser argumentos para poder anular, para poder desconocernos, para poder borrarnos de nuestros derechos que tenemos como ciudadanos peruanos. Por más que nos encontremos en la punta del cerro, nosotros somos peruanos y tenemos derecho también para participar en esta fiesta democrática llamado proceso electoral. Ayer mencionaban que en los 50 distritos más pobres del Perú, en 49 había ganado Pedro Castillo por amplio margen. Y aquí en Lima también usted menciona cómo es que se trata a veces en redes sociales y cómo se discrimina. Es verdad, hay muchas muestras de racismo, de clasismo, en realidad discriminación de todo tipo. Y se hablaba con sorpresa de resultados, por ejemplo, de 100-1, 100-2, ¿no? Contundentes, incluso a 0, ¿no? en algunas actas. ¿Esto puede pasar y por qué pasa? ¿Por qué usted considera que hay tamaña diferencia a favor de eso está claro, ¿no? de Perú Libre? Es una muestra de que nosotros, los originarios, ya necesitamos un cambio. Ya hemos vivido muchísimos años postergados en muchos de nuestros derechos. Por eso que necesitamos un cambio, necesitamos que un representante del Perú sea pues una autoridad transparente, una autoridad que pueda trabajar de una manera equitativa y equilibrando los derechos para todos. Sin embargo, no ha ocurrido esto con los gobiernos y por lo tanto nos sentimos postergados en nuestros derechos. Por eso es que
La otra hay opción veces, no es, la las otra opción decisiones no tiene, dentro la de otra las opción no comunidades se tiene esa toman en intención. forma colectiva. Le preguntaba por la otra Sí. opción. ¿No representa un cambio para ustedes? Definitivamente necesitamos ese cambio. Para nosotros sería muy interesante un cambio, porque también a Fuerza Popular se le ha dado su oportunidad. Al fujimorismo sí se le ha dado su oportunidad, pero vemos que nos han dejado un país totalmente destruido, saqueado de nuestros recursos. Correcto. Y esto ya es indignante. Ya es hora de tener un cambio, de tener un Perú mucho más razonable, Muy bien. que tengamos que tener derechos en todos los aspectos que las normas y la ley nos garantizan señor, para estos casos. Señor también. Hugo, muchas gracias por esta comunicación y hasta una próxima oportunidad. Hugo Gilaja Huichi, presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, estuvo aquí en Cara a Cara. Pausa, regresamos con lo último. Toda la semana en Cara a Cara, nos reencontramos el lunes. Hoy le doy pase solo a Lucho Trizano en Pared. Chao, buenas noches.